Bienvenidos a este laboratorio 2 del curso de cartografía, en el que vamos a continuar con los contenidos del anterior laboratorio. En realidad, la parte de simbolización, jerarquización y visualización de capas, que era el objetivo del laboratorio 1, vamos a avanzar, vamos a profundizar, y en este segundo laboratorio vamos a proceder con lo que sería edición y digitalización con el software GeoBasic. Es decir, aparte de visualizar y ver y simbolizar capas ya existentes, vamos a crear nuestras propias capas de información geográfica. La carpeta de laboratorio 2 es conveniente que esté en una ruta, en una ubicación accesible de sus computadoras. Yo la tengo aquí en el escritorio. Y digo que es conveniente porque cuando el programa busca los archivos, si la ruta es demasiado larga, es decir, si tenemos la carpeta escondida a su vez en varias subcarpetas y la ruta es excesivamente larga, a veces los archivos raster no se visualizan. El programa no consigue visualizarlos bien debido a esa ruta excesivamente larga. Entonces, es conveniente trabajar en la unidad C o en escritorio. Bien, con el software abierto, primero hago la advertencia de que vamos a trabajar en el mismo sistema de referencia que en el laboratorio 1, que es el sistema de referencia 25829. Si no estuvieran en ese sistema, ya saben que tienen que ir a las propiedades de la vista y seleccionar este sistema, si no lo tuvieran ya por defecto, como es mi caso. Bueno, vamos a empezar por añadir un par de capas vectoriales de mi carpeta laboratorio 2. Vamos a añadir en datos, vector, UTM29-389. Vamos a añadir comarca y la capa de núcleos de población. Bien. Bueno, además de dos capas vectoriales, vamos a añadir una capa de tipo raster. Las capas raster están dentro de mi carpeta laboratorio 2, datos, en la carpeta raster. Hay un archivo PNOA ETR69 con extensión .ecw. Esta es la ortofoto, el archivo raster. Al añadirlo, nos pregunta si desea cargar las capas de forma normal o cacheando datos en forma de teselas. Le damos a todas normal. Esto es básicamente para conservar la estructura original de la capa raster aprovechando toda su resolución. Entonces le damos a aceptar y se nos añadirá la capa raster. Bueno, aquí vemos que la zona cubierta por ortofotos coincide parcialmente con las capas vectoriales. Vamos a ordenarlas un poco. La capa raster la ubicamos en el fondo de nuestra tabla de contenidos y vamos a jugar con la simbología. En el caso de Ancares comarca, seleccionamos la capa y activamos el selector de simbología con un doble clic sobre el icono para quitarle el color de relleno y darle un color verde. Bueno, pueden darle cualquier otro color que quieran. Se trata simplemente de tener claro cuál es el límite de la comarca de estudio. En núcleos población, que es la otra capa, en este caso la seleccionamos y en lugar de un color de borde vamos a tener un color de relleno sólido con una transparencia importante, como del 40% más o menos. Bien, la zona de estudio
la zona de nuestro estudio va a ser la zona que está dentro de la comarca, del espacio en verde, es decir, a la izquierda de esta línea, y dentro de esa zona, pues la que tenemos disponible con ortofotografías, es decir, va a ser este sector que está dentro de la comarca y que disponemos de ortofoto. Con núcleos de población, además, vamos a ir a las propiedades de esa capa, porque además de visualizar los límites, me interesa visualizar el nombre de cada una de esas localidades. Entonces voy a activar el etiquetado de acuerdo al campo nombre, con un tamaño, puede ser 12, resaltado, y en color blanco, porque la ortofoto, al ser oscura, relativamente oscura, pues me va a facilitar un poco la lectura de esas etiquetas. Bueno, aquí estamos en la zona de estudio y ya con las capas etiquetadas y correctamente ordenadas y simbolizadas. Bueno, un mosaico como este de ortofotos, bueno, las ortofotos tienen la ventaja de que pueden ser tratadas como mapas, es decir, al haber sufrido un proceso de ortorrestitución, de ortorrectificación, tienen proyección ortogonal que nos permite tratarlas como si fuera un mapa, cosa que no podríamos hacer con una foto aérea cruda. Entonces, después de este proceso de ortorrectificación y mosaicado, podemos utilizarlas como un mapa. Otro aspecto importante de las ortofotos es su resolución. Bueno, si hacemos zoom sobre cualquier sector de la imagen, yo lo estoy haciendo sobre una zona urbana, una de las preguntas que les hago en la guía del reporte es sobre la resolución espacial. La resolución espacial es básicamente el nivel de detalle de las fotos. El nivel de detalle o resolución se suele medir por el tamaño de los píxeles. Si hacemos zoom hasta el punto de que la imagen se llegue a pixelar, vamos a poder ver que bueno, hay una herramienta en el menú superior del software que se llama consultar distancia. Tiene un icono pequeño de una regla. Si lo pulsamos y nos vamos hacia un punto, hacia un lado de uno de estos píxeles, de un lado al otro, vamos a ver que en la parte inferior me está dando la distancia. De hecho, hay un campo en la parte inferior que se llama dist igual 0,25 m. ¿Qué significa eso? Pues que la distancia que yo tengo en este momento son 0,25 metros. 0,25 metros es lo que mide pues, un píxel de un lado al otro. 0,25 metros son 25 centímetros. Entonces, bueno, ya sabemos la resolución espacial de estas fotos. Son ortofotografías de alta resolución. Bueno, si cambio de herramienta, por ejemplo, selecciono la mano, se desactiva esta herramienta de medición. Bien, bueno, esa sería un poco la respuesta, ¿no? a cuál... esto en el caso de que no dispongan la información precisa de la resolución de este tipo de ortofotos cuando trabajen con ellas. Bien, en la página, vamos a ver, es la 2 de la guía, les aparece un cuadro y les explica un poco el siguiente paso, que es la creación de una capa vectorial de tipo shape con los museos. Son futuros museos hipotéticos que se van a crear dentro de la comarca y que van a estar alojados en antiguos edificios históricos. ¿Ok? Entonces, para crear esa capa de museos, tengo que crear un shape. La ubicación de esos puntos, yo esa información la tengo porque cada punto dispongo de las coordenadas UTM
donde van a estar esos museos. Entonces el paso siguiente sería crear la capa de museos. Nos vamos a ir a vista, nueva capa, creación de una nueva capa shape. Seleccionamos para que se marque en azul la creación de una nueva capa shape en el asistente de creación de capas. Y aquí lo que vamos a darle es la ruta de salida, es decir, la ubicación que va a tener el archivo y el nombre. Bueno, yo lo voy a grabar dentro de laboratorio 2, datos, vector, UTM-29 y ahí voy a crear la capa museos. Escribo el nombre y aquí tengo la ruta, la ubicación y el nombre del archivo. Bueno, le doy a siguiente y aquí es donde comienza el diseño. Recordemos un poco que los shapefiles, los archivos vectoriales de tipo shape, tienen una geometría, pero tienen también unos atributos y los atributos se almacenan en una tabla alfanumérica, una tabla de atributos. Bueno, aquí en esta fase es donde voy a diseñar la tabla de atributos del shape. Bien, lo primero que voy a hacer es elegir el tipo de geometría que va a tener esta capa. En este caso, la capa de museos me interesa una geometría de tipo punto porque simplemente lo que voy a hacer es localizar o ubicar los museos con información asociada, pero me interesa más que todo la ubicación. Entonces vamos a escoger una geometría de tipo punto y seguidamente tenemos que ir creando los campos, es decir, las columnas de la tabla de atributos que son los atributos temáticos de la capa. Las filas son los registros o museos y las columnas son los atributos temáticos. Entonces, un primer atributo sería, por ejemplo, la columna o atributo nombre, el nombre del museo. Bien, bueno, pueden ponerlo en mayúsculas o minúsculas, eso es secundario. Tipo de columna o tipo de campo, string, que es cadena de texto, ¿ok? Y el número de caracteres, bueno, vamos a ponerle 100. Bien, el siguiente sería el tema. El tema del museo, que sería también de tipo texto. Y aquí podríamos, dado que bueno, es un campo que se presta a poner más palabras, vamos a ponerle 250 caracteres a ese campo. ¿Qué ocurriría si escribimos más de los caracteres que hemos predefinido en una columna? Pues que sencillamente no nos permite seguir escribiendo en la tabla de atributos, si hemos alcanzado el límite de 100 o de 250 caracteres. Bueno, nombre, tema, horario. Que sería de tipo string también, texto, y vamos a ponerle pues 100 caracteres. Bien, aquí vienen dos campos. Uno es personal y otro es exposición. Bueno, en ambos casos vamos a dejar 2 caracteres de tamaño para estos campos y voy a explicar por qué. En el caso de personal se trata de si el museo tiene personal permanente atendiendo al museo o no. Por tanto, las posibles respuestas son o sí o no. 2 caracteres en cualquiera de los 2 casos. Y en el caso de exposición hace referencia a si el museo tiene una exposición permanente o no. Y la respuesta es igual, sería o sí tiene o no tiene una exposición permanente. Por tanto, sería 2 caracteres en estos 2 casos. Bien, siguiente campo sería contenidos. En el caso de los contenidos, sí se presta a que el tamaño del campo sea bastante mayor, 250 caracteres.
Bien, dirección. Es la dirección en la que se ubica ese museo, los museos en cuestión. Bueno, pues, si podemos poner 250 caracteres, teléfono. Bueno, en este caso vamos a cambiar. Vamos a poner integer, que son valores numéricos enteros. Y vamos a poner 9 porque es la extensión la máxima posible de números para esa zona. Bueno, el fax sería lo mismo. Sería integer y 9. Valores numéricos enteros. Bueno, nos quedaría entonces una página web, si la tuviera, que sería de tipo string. Y bueno, vamos a ponerle 100 caracteres por si fuera una URL muy larga. Email, lo mismo, texto, pero en este caso, bueno, vamos a poner un poco más corto. Vamos a poner 50 caracteres. Entonces tenemos nombre, tema, horario, personal, exposición, contenidos, dirección, teléfono, fax, web, email. Bueno, estaría todo correcto y bueno, le damos a siguiente y a terminar. Bien, cuidado porque normalmente cuando tenemos una capa seleccionada y añadimos otra o creamos una, se quedan por defecto seleccionadas las dos. ¿Ok? Bien, una forma nada más de verificar que todo está en orden sería abrir primero seleccionar únicamente la capa sobre la que queremos obtener información, abrir su tabla de atributos y nada más vamos a verificar que tengamos los campos nombre, tema, horario, personal, exposición, contenidos, dirección, teléfono, fax, web, email. Correcto. Bien, aquí solamente tengo las columnas, porque los registros, que serían las filas, son los propios museos. Como todavía no he digitalizado ninguno, pues no tengo registros y, bueno, seguidamente los podremos ver. Entonces cerramos la tabla de atributos y, bueno, vamos a comenzar a buscar esos elementos. Lo primero que vamos a hacer es situarnos a una escala adecuada. Vamos a situarnos en una escala de 1:2000. ¿Por qué? Porque la herramienta que vamos a utilizar a continuación se llama centrar la vista sobre un punto. Lo tienen en la guía. Y dicha herramienta lo que hace es, bueno, pues está en la página 6 de la guía. Dicha herramienta lo que hace es centrarnos la vista, pero sin modificarnos la escala. Si la vista es demasiado general, es decir, si es una escala pequeña, no vamos a distinguir, no vamos a poder distinguir el elemento sobre el que está situado el centro de la vista. Entonces es conveniente, pues aproximadamente una escala 2000, simplemente hacer un poco más de zoom en la imagen. Vamos a utilizar la herramienta centrar la vista sobre un punto. Bien, entonces me voy a ir a la guía porque en la guía tienen las coordenadas de cada una de estas localizaciones. Por ejemplo, para el primer punto tenemos las coordenadas X, coordenadas UTM, X y Y. Entonces introduzco la coordenada X y la coordenada Y. Y le doy a aceptar. Bien. Lo que ha ocurrido es que cada vez que busco un elemento con esta herramienta, me sale un identificador de resultados.
Bueno, no lo voy a cerrar porque no lo necesito. Y me acaba de centrar la vista en el elemento que tengo que digitalizar. El problema es que tengo activa la capa de núcleos de población que me está impidiendo ver el elemento. Entonces voy a desactivarla de momento. Y si se fijan, aunque no se ve demasiado bien, voy a hacer un poco más de zoom, hay un pequeño punto rojo sobre un edificio. Bueno, pues esa es la ubicación que me han proporcionado en coordenadas y, por tanto, este es el edificio que va a albergar el primer museo. La herramienta, el punto, en realidad es un punto virtual, no existe. Es simplemente un identificador de coordenadas. El punto tengo que crearlo propiamente y para crearlo tengo que editarlo y marcarlo, digitalizarlo. ¿Ok? Para eso selecciono la capa que quiero poner en edición, que es la capa de museos, y voy a hacer un clic. Bueno, para poder ver el punto, antes de comenzar edición, voy a modificar el tamaño del punto. Vamos a ponerle, bueno, pues por ejemplo, un color, no sé, un color verde, tamaño 18, por ejemplo. Bueno. Bien, ahora sí, voy sobre la capa museos, clic derecho, comenzar edición. Y al poner una capa en edición, lo primero es que hay que darse cuenta es que la capa pasa de estar en color negro a color rojo. Eso significa que la capa está editándose. También ocurre otra cosa y es que se abre una cortina de comandos en la parte inferior que, salvo que yo quiera observar cada comando paso por paso, puedo obviarla simplemente corriéndola de esta manera, cerrándola. Y también voy a observar cuando estoy en modo edición que se activan toda una serie de herramientas que antes no había. Por el mero hecho de estar en edición dispongo de una serie de herramientas. Como la capa museos es una capa de tipo punto, la herramienta que tengo que seleccionar para editar, lógicamente va a ser la de insertar punto, que tienen aquí. La selecciono y voy a escoger no exactamente donde me ha llevado la herramienta de centrar la vista, que es aquí, sino propiamente en el corazón del edificio, de este edificio histórico. Aquí. Bueno, ven que se marca en azul, perdón, en verde, y ya tengo ese primer punto. Bien. Lo siguiente que habría que hacer una vez tenemos el punto marcado sería buscar los otros elementos. No es necesario cambiar la escala, simplemente voy a ir y con la herramienta de centrar la vista sobre un punto, la activo. Copio la coordenada X, copio la coordenada Y, cierro el identificador de resultados y de nuevo me encuentro con otra zona. Bueno, este es el edificio, la construcción que va a albergar este otro museo. Un clic aproximadamente pues, en torno al centro de este elemento y voy a por el tercer museo. Bueno, sobre esta construcción voy a ubicar me queda un cuarto museo. Voy a copiar coordenada UTM en X y coordenada
UTM en Y. Cierro el identificador de resultados y marco el centro de este edificio. Bueno, ya tengo los 4 museos digitalizados. Si yo ahora voy a la tabla de atributos, puedo comprobar que a las columnas o atributos temáticos se suman ahora los 4 registros que son esos 4 museos que he digitalizado previamente. Bien, lo que queda, el siguiente paso sería pues ir rellenando la tabla de atributos de acuerdo al cuadro número 2 que tienen en la página 8 del PDF de la guía, ¿no? Bueno, voy a ir rellenando con esa información, que es esta que ven acá.
Bien, una vez que hemos rellenado nuestra tabla de atributos de acuerdo a la información que queríamos, podemos cerrar la tabla de atributos y para guardar los cambios en GeoBasic hay que terminar edición y guardar. De esta manera se almacenan los cambios. Simplemente revisamos que efectivamente se ha guardado toda la información correctamente. Digamos, ya en este paso no habría peligro de perder la información, porque ya ha quedado almacenada. Bueno, se preguntarán por qué aparece marcado en amarillo. Han visto que cuando estamos en edición hay que hacer doble clic sobre cada registro para poder escribir en él. ¿Por qué el último registro, el 4, está marcado en amarillo y en amarillo en la imagen? Bueno, aquí lo que está entrando en juego es ese archivo de los save files que llamábamos conector, el archivo con extensión .shx, que lo que hace es conectar la tabla con la geometría. La geometría es el punto, el cuarto punto, y la tabla es el cuarto registro, ¿ok? Bueno, perdón, esto sería tabla de atributos. Si queremos que no esté seleccionado ningún elemento de la tabla, pues simplemente hay aquí una herramienta que es una especie de, bueno, como de pincel o de brocha, que lo que hace es deseleccionar todo. Entonces vuelve al color original verde, que es el que le habíamos definido y que significa, que quiere decir que no está seleccionado ese punto. Bien. Bueno. Bueno, tal y como les aparece en la guía, en la página 9, tienen que crear, aparte de esta primera capa de puntos con los museos de la zona de Ancares, dos capas, dos capas adicionales, una que vamos a llamar canteras, que es de geometría de tipo polígono, y otra llamada caminos, que es de geometría de tipo línea. Bien, para crear esas capas, bueno, aquí pueden ver la ubicación de los 4 museos en nuestra zona de estudio. Bueno, para crear otra capa adicional, la capa de canteras, pues tenemos que añadir, bueno, en vista, nueva capa, de nuevo seleccionamos la creación de una nueva capa shape, le damos a siguiente, vamos a guardarla en mi carpeta donde tengo bueno, las capas vectoriales. Vamos a llamarlo canteras. En mi caso voy a llamarle canteras 2 porque ya tengo una capa de canteras ahí. Pero bueno, esto es porque no pueden crearse dos archivos con el mismo nombre, porque entrarían en conflicto dentro de una carpeta. Entonces lo llamo canteras 2, pero bueno, pueden llamarlo canteras en su caso. Le damos a abrir, ahí queda la ruta, le damos a siguiente. En este caso vamos a asegurarnos de que la geometría sea de tipo polígono, porque nos interesa el área. Y no vamos a añadir campo porque, bueno, podríamos añadir un campo de tipo nombre para poner el nombre de la cantera si digitalizamos más de una, pero bueno, no es necesario en este caso. No vamos a crear ningún campo. En la guía les pongo que hay que crear un campo que se va a llamar, que va a contener la superficie, pero este campo no hace falta crearlo en esta parte, sino que se puede añadir como un cálculo geométrico posteriormente.
Entonces le damos a siguiente y a terminar. Bueno, bueno, de las 3 canteras que tienen que digitalizar de la zona de estudio, yo voy a mostrarles el ejemplo de lo que sería una, cómo se digitaliza una de ellas. Lógicamente hay que buscar en la imagen, hay que comprender un poco las diferentes coberturas que lo forman. Quizás es un contexto, una zona geográfica con la que no estamos muy familiarizados, pero básicamente los tipos de cobertura que uno puede encontrarse en cualquier paisaje, pues son los mismos, ¿no? Es decir, zonas urbanas, zonas industriales, agrícolas, eso pues no cambia. Entonces, yo tengo aquí identificado una zona de extracción mineral, una zona extractiva o cantera, y voy a digitalizarla. Bien, para eso selecciono la capa, solo la capa que quiero editar, comenzar edición, y se me activan toda una serie de herramientas en la parte superior. En este caso, como la geometría es de tipo polígono, voy a seleccionar la herramienta Insertar polígono. Bien, a una escala pues aproximadamente como en el caso anterior, en torno a 2000, es suficiente, aunque esto ya depende un poco del nivel de detalle que cada uno quiera darle. Simplemente haciendo sucesivos clics. Bueno, yo voy a hacerlo de una forma un tanto grosera, sin demasiado detalle. Aquí el detalle pues va a ser la diferencia entre una mayor o menor precisión de digitalización. Voy a escoger todo lo que sería el área que yo considero que es zona activa de extracción, que sería todo esto. Bien, cuando quiero finalizar un polígono simplemente hago doble clic. Bien, bueno, quizá esta simbología no es la más adecuada. Voy a ponerle un color, puede ser rojo, con una transparencia del 40% aproximadamente, sin color de borde, aceptar. Bien, bueno, con esto tendría digitalizado con geometría de tipo polígono una de las 3 canteras que tienen que digitalizar. Bueno, uno de los parámetros que a mí me interesa desde un punto de vista de la gestión, de la planificación territorial y sobre todo de la planificación territorial con base en conservación, hay que tener en cuenta que dentro de una comarca natural hay ciertas leyes que restringen, en este caso restringen la extensión que puede tener máxima una cantera, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrir la tabla de atributos y con la tabla de atributos abierta, la capa seleccionada y en modo edición. Con la tabla de atributos abierta, si me voy al menú superior en tabla, tengo una opción que se llama añadir medición, área. Si yo pulso esta opción, me dice se van a añadir nuevos campos en la tabla. ¿Desea continuar? Sí. Bien, lo que me acaba de añadir es bueno, pues la superficie en metros cuadrados que tiene esta primera cantera que he digitalizado sin excesivo detalle, digamos. Bueno, la cifra que está en metros cuadrados, yo eventualmente puedo cambiarla, aunque esta es una herramienta que en algunos casos me ha dado fallos. Yo selecciono, se marca como ven en azul, selecciono la columna, la única que hay, que es área, y me voy al menú superior a una herramienta que se llama calculadora de campos. Lo selecciono.
bueno, me dice que hay cambios no guardados, le doy a aceptar. Se me abre este cuadro de este asistente o cuadro de diálogo. Voy a seleccionar en la capa canteras el campo área. Y voy a hacer un doble clic, porque lo que quiero es generar una expresión. Con doble clic se me añade la columna. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues dividir el contenido de esa columna área, que está expresado en metros cuadrados, voy a dividirlo, aquí tienen el símbolo de quebrada, entre 10.000 para convertir los metros cuadrados en hectáreas. Le doy a aplicar y a aceptar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del fallo, bueno, produce un fallo con los decimales porque no interpreta correctamente los decimales, pero bueno, aproximadamente son unas 5 hectáreas y este es el error que no en todos los casos genera, pero que en ocasiones sí produce, ¿no? Entonces, bueno, pueden dejar la cifra en metros cuadrados o hacer la conversión mentalmente, saben que son aproximadamente unas 5 hectáreas en este caso. Pero bueno, vista la herramienta, vamos a cerrar. Y bueno, el último, vamos a terminar la edición, guardar los cambios. Recuerden que en su caso pues tienen que hacer digitalizar otras 2 canteras adicionales. Y vamos con la última capa, que sería la capa de tipo línea, o mejor dicho, polilínea. Creación de una nueva capa shape. Bueno, esta va a ser la capa o el shape caminos. Siguiente. En este caso, la geometría es de tipo línea. Le damos a siguiente y a terminar. Bien, ¿cuál es el criterio que vamos a seguir? Bueno, como tienen que digitalizar un camino de acceso que comunique un núcleo de población o una carretera, una infraestructura con la cantera, en mi caso yo tengo aquí pues lo que claramente parece una pista sin asfaltar y en un tono gris que denota la presencia de asfalto, pues tengo una carretera o calle. Entonces voy a digitalizar desde el inicio hasta el inicio de la carretera hasta el comienzo de la cantera para saber realmente cuál es la distancia que hay bueno, para cuestiones logísticas. Comienzo edición. En este caso, la herramienta que voy a tener que utilizar se llama insertar polilínea. ¿Ok? Entonces, bueno, voy haciendo el trazado. Con cada uno de los clics, tanto al trabajar con polígonos como con polilíneas, como en este caso, genero un nodo que se une a través de un vector o línea recta. Al llegar al final, con un doble clic, termino la línea. Voy a cambiar la simbología porque apenas se percibe, es muy fina y con un color oscuro. Voy a seleccionar un color naranja, por ejemplo, y una anchura de 6 para que se vea mejor. Bien.
Bueno, pues en este caso la geometría que me interesa o el dato que me interesa de un camino de acceso a una cantera sería la distancia, para saber qué tan lejos está, si es necesario crear otra infraestructura, hay otro camino más corto, bueno, ya por cuestiones logísticas, ¿no? Voy a abrir la tabla de atributos y en tabla, con la tabla de atributos abierta, voy a añadir una medición. En este caso lo llama perímetro, pero digamos, el perímetro de un vector con origen A y fin en B sería la longitud. Es decir, a efectos prácticos tiene el mismo sentido. Es decir, nos va a calcular la longitud. Le decimos que sí. Y ahí tenemos la longitud en metros, 922 metros. ¿Ok? Bien, si queremos guardar, terminamos edición y le damos a guardar. Bueno, y en principio con todo esto tendrían básicamente pues todas las herramientas necesarias para completar el laboratorio, y en todo caso les haré otro vídeo que sería un anexo sobre digitalización un poco más avanzada, digitalización avanzada con GeoBSIG.